Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Un excelente y hermoso y precioso día en el Señor. El día de hoy con el tema Amoroso Amparo de Dios. Estamos hablando en los tiempos de tinieblas cómo la luz es necesaria. Entendidas las tinieblas como aflicciones, como necesidades, como enfermedades, el terror, el pavor, el miedo, las crisis económicas, las crisis de salud, no solamente desde el punto de vista personal, familiar, nación, mundo. Estamos hablando de lo que el Señor por allá dice de lo escabroso, lo difícil, lo complicado, pero que requiere ese mundo de tinieblas o adversidades, requiere de la luz. David es un hombre que entendió esa parte dice tú, le dijo a Dios, me libras de angustia, de temores y de miedos. Inclusive dice, no están delante de ti todas mis peticiones. Él habla y dice que Dios es su escudo, su refugio en los tiempos de angustia. Para él, para David, eran tinieblas. Por eso se refirió en el Salmo 27 diciendo, Dios es mi luz y mi salvación. Dios es mi luz, Dios es mi luz, Dios es mi luz. El único que puede cambiar esas tinieblas es nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, yo la luz he venido al mundo para que el que cree en mí no esté o ande en tinieblas. Pero estamos en los tiempos en los cuales este mundo, esta humanidad, ha inclinadose más hacia la maldad y el pecado. De hecho, el Evangelio de Juan así lo testifica, que el mundo ama, y creo que todavía el Señor, si estuviera físicamente aquí diciendo, aman el mundo, aman el pecado, la maldad. El rechazo luego entonces es a los preceptos de parte del corazón de los hombres para con Dios. Pero Dios en el libro de Isaías 42:16 tal parece que en ese tiempo también sucedió como ahora y seguirá sucediendo. Pero hay promesas de Dios y dice, y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían y les haré andar por sendas que no habían conocido. Cuando el ser humano se dispone a creerle al Señor y se deja llevar por el Señor, dice, y los haré andar. No dice haré que anden. Y también el verbo utilizaría o que se utilizaría sería de que Él es el que toma el control. Pero se dice que se recibe a Jesús, pero se sigue controlando humanamente, carnalmente la vida. Y la Escritura nos enseña que Dios quiere hacer
andar o nos quiere hacer caminar por sendas, dice, que no habían conocido, cambiando las tinieblas en luz. Dios prometió, como se dijo en la introducción, al Mesías. El Mesías, el enviado de Dios, el siervo, el escogido de Dios, el siervo o el varón sufriente, según Isaías capítulo 53. Jesús o Yeshua, Joshua, que por cierto, en la literalidad del nombre quieren establecer una posición. Pero la raíz de Yasha en el hebreo significa salvación, recordando que en el hebreo antiguo no existían las vocales, pero hoy hay una pelea por tal hecho, de tal manera que se menciona que el Jesús de los hebreos es diferente al Jesús de los griegos, y una serie de cuestiones que lo único que hacen es perturbar y hacer escabroso, como dice este pasaje, el camino, el andar del creyente, y en lugar de caminar en luz, se caminan en esas circunstancias de oscuridad. El siervo sufriente prometido, revelado a través de los profetas, anuncian y dicen que la luz vino al mundo. En el libro de Isaías lo menciona, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como livianamente sucedió en los tiempos de Zabulón y de Neftalí, del otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, la salvación a los gentiles anunciada en el libro de Isaías, pero de pronto llegó la soberbia, que no solamente es para los judíos, de los cuales Pedro y algunos de ellos continuaron después de que Jesús murió, resucitó y se levantó de entre los muertos, y decían que solamente era para los judíos, pero la profecía en el libro de Isaías ahí lo dice claramente, capítulo 9, mas no habrá siempre oscuridad, y luego dice, tal como livianamente sucedió en los tiempos de Zabulón y de Neftalí, pero dice, del otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, y dice que ahí luz resplandeció. El nacimiento de Jesús fue con ese propósito, destruir todas las tinieblas. Hoy se siguen llamando aflicciones, crisis, etcétera, pero el único que puede cambiar esas tinieblas en luz se llama Jesús. Y él dijo, yo la luz he venido al mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y él quiere hacernos andar por caminos que no conocíamos, pero en caminos de luz. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. En la palabra profética de Isaías, en este pasaje que se está reflexionando, capítulo 42, 16, dice, de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso, dice, en llanura. ¿Qué nos dice ahí? Que no es el camino limpio, que vamos a encontrar adversidades en el camino. Algunos encontrarán piedras, rocas, pero dice que lo va a convertir aquello en llanura. Quitará todo aquello que estorba el andar del creyente. Es una gran promesa de nuestro Dios. Para eso se encarnó nuestro Señor Jesucristo, para que Él limpie el camino de aquellos que le aceptamos y le recibimos como Señor, de tal manera que esas dificultades que se enfrentan en el diario andar, hay alguien que prometió venir a limpiar ese camino. ¿Para qué? Para que no tropecemos. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar victoria, un hombre llamado David o un joven llamado David, otros dicen que un niño llamado David, como querramos verlo, para limpiar ese camino tuvo que derrotar a un gigante.
Y cuando derrotó al gigante, fue reconocido por todo un pueblo, de tal manera que lo proclamaron y lo hicieron más adelante rey. Pero había demostrado con hechos su confianza en aquel que vive por los siglos de los siglos, que es Dios. No fue un hecho nada más de victoria, sino que a través de ello Dios le fue preparando y limpiando el camino para que un día se sentase en el trono. De tal manera que cuando lo hizo con esa grandeza, porque Dios así lo había propuesto en su corazón. La Biblia a mí me enseña que aquella piedra tan fuerte que estaba en el camino de David, llamado Goliat, Dios lo quitó. De esa manera Dios puede quitar y allanar el camino nuestro, no importa cuán grandes sean nuestros problemas. La Biblia nos enseña que viene a mi corazón el pasaje de Ruth. Aquel cuando Ruth había quedado viuda, pero dice la Escritura que esa viudez la enfrentó no como su suegra con amargura, sino que ella la enfrentó deseando conocer a Dios. Y Noemí, o Mara, como se llamaba ahí en ese momento, amargura, le dijo: haz esto, haz aquello, esto, aquí, allá. Y ella fue obediente, Ruth fue obediente. Dios le fue allanando el camino, fue quitando las piedras que estorbaban para que su fe creciera, para que se hiciera verdaderamente y cumpliese lo que había dicho de su corazón y de su boca, para que se cumpliese ese anhelo y deseo cuando dijo: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Cuando ella, Ruth, empezó a hacer aquello, Dios fue allanando el camino, limpiando el camino, e inició levantando de rodillas aquellas semillas que caían o del fruto que caía, pero después se sentó a la mesa de la hacienda de Booz, de la tierra de Booz, y es la madre de Obed, y Obed padre de Isaí, Isaí padre de David. ¿Qué me enseña esto? Que todo eso escabroso, esas dificultades de Ruth por su viudez y todo lo que estaba pasando y adversidad, alguien estaba limpiándole el camino para alcanzar a cumplir el propósito en su vida de bendecirle. Ese es nuestro Dios. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos a un hombre que persiguió a Jesús, como fue el apóstol Pablo, al cual le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y se le revela el Señor. Su andar, entre comillas, sirviendo a Dios, estaba en obscuridad. Había piedras y muchas cuestiones para servir a Dios, pero cuando Jesús se le aparece, le hace resplandecer su glorioso, poderoso amor a través de esa luz que le resplandeció más allá de lo que es el sol. Dice la Escritura que él, obediente, empezó a servir al Señor, y no importa si cayó en la cárcel, no importa si lo azotaron, no importa si le llamaron loco, como hoy día algunos niegan que que Pablo sea un apóstol del Señor. Pero Pedro sí valida aquella circunstancia cuando habla de Pablo y dice: hay cosas difíciles de comprender. Pablo, nuestro hermano amado Pablo, con la sabiduría que Dios le ha dado, dice, nos ha escrito en casi todas sus epístolas, y dice: las cuales los indoctos tuercen para perdición. Pero él reconoció el ministerio de Pablo. Pero Pablo, volvemos a lo mismo, Dios empezó a limpiar el camino en su corazón para que después fuese alguien que fue usado por Dios. La Biblia me enseña que Dios sí tiene ese cumplimiento de lo que Isaías declara a través de nuestro Señor Jesucristo, y así limpia nuestros caminos para que alcancemos nosotros esas victorias. En esta mañana, si quieres tú entregarle tu vida a Jesús, haz esta pequeña oración. Dile: Señor Jesús, yo quiero que limpies mis caminos de tal manera que sea hallado en ti digno. Yo te pido que perdones mi pecado. Peco con pensamientos, palabras y obras, pero en esta hora me acojo a tu infinita misericordia y te ruego el perdón de todos mis pecados. Mirándote a ti en fe, tomado de la mano tuya, le digo al diablo que se largue de mi vida. Lo echo fuera de mi vida, de mi familia, de mi hogar.
Y quiero, Señor Jesús, pedirte que me des de tu precioso Espíritu Santo para que me guíe a esa verdad. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida para ser hallado en ti, digno de tu reino. Y que tú, Señor, sigas caminando conmigo, cambiando toda tiniebla en luz. Todo en el nombre de Cristo, Padre, lo pido en comunión con tu Espíritu Santo. Amén. Continuando, como dice el libro de Isaías 42:16, de hecho es el título del tema, amoroso amparo de Dios. Dice, estas cosas les haré, y añade, y no los desampararé. Desamparar significa no tener una cobertura, no tener una protección, dejar a la deriva, dirían algunos. De hecho, hay una doctrina que establece esa posición de Dios, que Dios creó todas las cosas y después lo dejó al control o dominio o autoridad del hombre, pero el hombre ha fallado y por eso su ira. Hasta ahí se queda esa enseñanza doctrinal, pero no es cierto. Dios ha estado siempre pendiente de su creación, cometió falta y le cubrió su pecado, quiso acercarse al pueblo o a la humanidad a través del tabernáculo, dice, yo ahí estaré y de ahí te hablaré. Y de ahí vemos cómo el Señor no abandonó, como algunos dicen, y terriblemente, inclusive lo llegan a predicar porque escucharon a determinado, entre comillas, doctor de teología y lo comentan y los escucho y digo, qué bárbaros. ¡Qué tremendo! Si dice que Dios habló a Abraham, ¿cómo se olvidó de la humanidad? Que Dios le respondió a Sara, le respondió a Rebeca cuando le dijo, ¿qué es lo que pasa, Señor? Y le dijo, 2 seres hay en tu seno, el menor servirá al mayor. Yo no entiendo por qué. Y todavía se paran y predican, pero se ve que nada más toman el mensaje de lo que escucharon y después lo traen a la iglesia. ¡Qué perversos! Pero bueno, el punto es, dice la Escritura, y no te desampararé. No los desampararé. La palabra de amparo de parte de Dios tiene que ver con esa protección. Es un atributo de Dios a través de su amor, su bondad, su mansedumbre, el aliento, su justicia, el perdón, la verdad, el favor, el milagro, la sanidad. Todo esto tiene que ver con el amparo que el Señor nos concede. Ay, no, pero mire cómo me ha puesto Dios. Tan es así que dicen, es la cruz que Dios me dio. Dice que Él pone la herida, pero también la sana. No logran entender que son llamados de atención como hoy día la humanidad está padeciendo y sufriendo, pero es un detente de parte de Dios, cambia tu forma de vivir. No quiero la muerte del impío que muere, sino su vida, dice el Señor, pero no quieren. No quieren. Lo triste es que los que nos decimos cristianos a veces no tomamos en cuenta lo que verdaderamente Dios quiere sobre nuestras vidas. Las profecías mesiánicas no solamente se cumplieron, Debo de decir esto, todas se van a cumplir aún su venida. Cuando leemos en el libro de Isaías, ay de las que, el dolor del sufrimiento de una maldición que está sobre una humanidad, pero también el mismo Isaías anuncia el cambio de aquellos ayes o de sufrimientos por bendiciones, porque Dios quiere levantar a un pueblo que estaba perdido en el pecado, pero que en la salvación por medio de la sangre de Cristo son hallados para honra, gloria y bendición. Luego entonces el Señor quiere quitar todos esos estorbos, quiere quitar todas esas tinieblas que son pecados, problemas, tribulaciones, crisis mundiales, económicas, sanitarias, todo. Esa ceguera la quiere quitar y quiere hacernos andar en medio y en gloriosa luz de su resplandor. Nuestro camino de vida y felicidad está en Jesucristo. Y en esta hora oramos, Señor, porque bendigas a todos los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de su familia, sean bendecidos y cumple esta palabra profética. Gracias, Señor, porque bendices también a los que participan de estos ministerios y gracias por tanto amor. Bendice a nuestras autoridades, tanto federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Bendición. Bendice a tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Todos
bendecidos en el nombre de Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén.